Bueno, amigos y amigas, estamos en la entrevista de la semana. Y bueno, yo lo dije aquí la semana pasada. A mí se pusieron a atacarme por ahí, entonces ese programa nada más es de los hombres. Ya eso tiene un mes al aire, 4 programas, 4 hombres. Bueno, la semana pasada vino nuestra amiga Nicole Pichardo, candidata a diputada. Bueno, hoy teníamos que traer la titular de esa queja. Pues aquí está mi queridísima amiga Claudia Rita, quien es ya candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana, también miembro del Comité Central y titular de la Secretaría de Equidad y Género de ese partido. Y bueno, aquí vamos a conversar de todo un poco. Claudia, bienvenida de la semana. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo por fin estoy aquí conociendo este estudio maravilloso. Está muy chévere, así que felicidades. Bueno, mándale saludos ahí a Juan. Dígale a Juan que ya estamos cumpliendo con la equidad y que ya estamos aquí presentes. Un saludo al querido amigo Juan Rodríguez. A Juan. Bueno, Claudia, el PLD hoy proclamó su candidato en horas de la mañana, pero antes de que hablemos de eso, ¿cómo va tu candidatura? Ya eres candidata oficial, ¿cómo se escogió ese proceso? Bueno, mira, fue un proceso un poco traumático para mi gusto realmente. Entiendo y nos hemos dado cuenta que yo había escrito sobre eso, sobre los procesos democráticos de selección, cómo de alguna manera nosotros como ciudadanía, como país, cada vez que abrimos los procesos, evaluamos diferentes métodos de elección, de alguna manera u otra no conseguimos, y eso es lo que yo siento, no conseguimos avanzar más en la democracia. Porque de alguna manera u otra, si bien es cierto que es bueno, por ejemplo, que ya en el voto preferencial tú votas por la cara de las personas que van a irse como para regidurías, también por las personas que vamos como diputados y diputadas, la política se ha encarecido. Entonces como que a veces yo siento, y lo digo porque además de política también soy ciudadana, y como toda persona que vive en este país me afecta que quienes nos representan y cómo la forma de llegar ahí y el costo de la política. Y a veces nos sentimos, las personas que no le hacen caso a eso, nos sentimos que eso no, como que eso no es nada, no se dan cuenta cómo eso permea y complica la vida en comunidad, la vida la vida social de las personas y realmente lacera nuestra democracia, porque yo te voy a decir algo, Ariel, ¿cuántas personas no hay dentro de los partidos políticos que empiezan con esta ilusión a hacer una vocación de servicio, quizás porque vienen del área comunitaria, quizás porque les interesan las políticas públicas o porque les interesan las leyes y cómo no ir a un congreso? Y cuando tú empiezas en ese ejercicio, los procesos se convierten lamentablemente en un espacio donde puede colarse quien tenga más valor, más poder económico, y eso es una violencia económica. Entonces, en esta ocasión, a pesar de que yo fui una defensora durante mucho tiempo de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, simultáneas porque todos los partidos políticos tenían que participar al mismo tiempo. Entonces así eso quizás eso evita muchas cosas. Y que otros partidos quieran influirse en el otro, porque si están el mismo día en un proceso, tú no puedes descuidar el tuyo. Y yo pensaba en ese entonces obligatoria para los partidos, pero luego me di cuenta porque hay países que es obligatoria para la ciudadanía. Porque quizás cuando la ciudadanía tiene la obligación de ir a votar, eso permea un poco respecto a, o sea, baja un poco, minimiza un poco el tema del dinero para la movilización de las personas, que también es un costo para el día de las campañas. Sí. Entonces, dije que fue un proceso traumático porque como las primarias han sido tan una primaria son elecciones generales. Sí, tan caras para las personas que estamos participando, y luego que tú gastas en una primaria tener que hacer una inversión para las elecciones generales. Entonces yo entendía que sí, que bajo estas circunstancias el método de encuestas pudiese ser un método favorable. Pero realmente hemos visto, no solamente en el PLD, en los 3 partidos mayoritarios, cómo eso ha causado muchos problemas y muchos desacuerdos, y también es un proceso que se presta a manipulaciones. Y aunque yo fui elegida, y digo que fue traumático porque al final, con el tema de las diferencias que tenían que haber para que
el margen de error que tiene que tener una encuesta para darse buena y válida tiene que ser menor a 3.2 según la resolución de las juntas. Entonces el PLD decidió sortear las candidaturas que no tuviesen ese gran margen. Y eso de alguna manera u otra ha traído muchos malos sabores y yo sé que hay muchos compañeros y compañeras que no están satisfechos y yo misma que gané con el proceso no me siento satisfecha, pero bueno, yo lo he manifestado porque creo en que los procesos tienen que servir de ejemplo para que no vuelvan a suceder. Yo hace mucho tiempo, en el 2004, yo fui reclutada por una amiga para hacer servicio en participación ciudadana de observadora de esas elecciones y me recuerdo que una de las instrucciones que nos daban de la observación era ver anomalías que pudiésemos luego en un proceso posterior pues mejorar. Entonces creo que esto tiene que servir de experiencia para nosotros seguir buscando formas de fortalecimiento democrático. Claudia, hablando de las encuestas, en esta semana uno de los temas virales fue incluso la de la Fuerza del Pueblo, que vimos que dejaron fuera a Graimer Méndez, que es un comunicador altamente conocido porque viene del Show del Mediodía, ahora tiene un espacio ahí en El Sol de la Tarde y también en este canal tiene un espacio, tiene su programa ahí donde hace entrevistas. Y una figura como Graimer, quedarse fuera de la boleta, donde otros que están ahí, que no le quitamos mérito, porque todo el que está en política hace un trabajo, pero salieran por encima de él y con muchísima, triplicándole incluso hasta la popularidad. Pero también en el PRM vimos bastantes casos, incluso donde autoridades actuales perdieron sus posiciones. ¿Estarán estas encuestas siendo manipuladas externamente? La cúpula de los partidos quizás le han mentido a los partidos en la forma en la que están haciendo estas encuestas, están poniendo ahí al amiguito, al querido, la querida, lo que ellos entiendan que debe de estar ahí y no se está cumpliendo con esta norma de este proceso, de este sistema que se escogió democráticamente también en cada una de las organizaciones, porque es que no es un partido que tiene la queja, es todos los partidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la democracia dominicana? Mira, evidentemente el método de encuestas, a mí, no el método, las encuestas como un instrumento mercadológico para medir evidentemente un sentimiento, la población, cómo siente la población, qué persona se perfila hacia una candidatura o para cualquier cosa, porque se hacen encuestas incluso para temas que tienen que ver con mercadeo, para temas de servicio, para temas de reconocer necesidades de la gente, que a veces tú crees que las personas, porque tú tengas una necesidad, es una necesidad que impera entre otros ciudadanos y resulta que no tiene tanta importancia. O sea, se usa para muchas cosas. Ahora bien, como tal, es un proceso que lamentablemente se presta a mucha manipulación. Porque independientemente que tú puedas decir en un proceso de votación, por ejemplo, tú puedas decir, bueno, mira, en esa mesa estaban todas las personas compradas, se hicieron la loca, fueron a votar personas que no tenían la cédula, firmar, pero eso, para que ese caso se dé, tienen que fallar demasiados elementos. Sí, o sea, hay muchos elementos de seguridad que tienen que ir fallando para que eso suceda. Entonces, todos los procesos puede tener, como dicen, el que inventó la ley inventó la trampa, todos los procesos, pero el proceso de las encuestas realmente ha sido un proceso, es uno de los más manipulables. Se manipulan de muchas maneras las encuestas. Primero, dándole preferencia a los lugares donde se puede hacer la encuesta. Eso fue una cosa que, por ejemplo, denunció Francisco Javier García en un momento dado con una encuesta muy famosa del país que le decía, bueno, es que la encuesta yo creo en ellas, el tema está en que en la muestra se le dio preferencia a una zona donde ya de por sí siempre se ha identificado que hay una preferencia por un partido en particular. Entonces, si cuando tú divides la muestra, por ejemplo, que tú dices, para tú evaluar X cantidad de personas, pues tú necesitas una muestra de 800, 900 personas que te den un estimado de cómo va el sentimiento de la gente. Pero si de esas 800 personas tú le das la mitad a una zona que puede privilegiar a una persona u otra, pues entonces eso puede causar pues
una anomalía. Entonces, evidentemente, a la hora de tú estás repartiendo o tú estás viendo los resultados, también se puede dar que por presiones y por personas, por ejemplo, mira, en el caso nuestro, que es lo que yo le he llamado abiertamente la huella del crimen. No puede ser posible que una persona que no ha estado en el país durante el proceso, es decir, que independientemente de que sea conocido en su organización y que sea un compañero que haya hecho un trabajo encomiable en toda una conformación de comité de base, comité intermedio, me parece muy bien, pero someter incluso a ese compañero a participar a un proceso en el cual él por situaciones personales, familiares, de salud no ha podido estar presente, entonces para colmo ponerle una puntuación por encima de las mujeres que estábamos participando ahí, las nuevas, que sí hemos hecho el trabajo tanto de campo como mediático. Entonces son cosas que dejan un malestar y que uno lo manifiesta por muchas razones. No es por hacerle un daño al partido político, sino porque probablemente quienes hicieron eso son los que quieren hacerle daño al partido político, no es quien lo denuncia que quiere hacerle daño al partido, porque eso ni siquiera nuestro candidato a presidente tiene que ver con esa función. Hay todo un comité y siempre en los lugares hay personas que interfieren por un tema de liderazgo, por un tema de favoritismo. Muy difícil que una claro que sí, esté no, pendiente es que eso cosas. en ningún momento el candidato a presidente ha tenido ningún tipo de relación con eso, es un comité aparte y que a la hora de la verdad, como dice, como se arma el rebú, ahí pues siempre alguien puede influenciar, pero no nos podemos quedar callados. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es con una ciudadanía que necesita, además, que cada vez la democracia se fortalezca, aunque en República Dominicana, de manera preocupante, en los últimos datos del Latinobarómetro, dicen que no les importa la democracia. Y eso realmente es muy peligroso, claro, porque los sistemas autoritarios son realmente, eso se oye bonito cuando tú crees que una persona va a venir con autoritarismo a defender todos tus derechos, pero las cosas no resultan así. Las cosas resultan que es siempre y cuando las cosas de ellos, que si tú estás de acuerdo, pues tú vas a ir bien, pero el día que tú difieras, pues te va a ir de feria, como dicen los mexicanos. Ahí están los referentes en toda la historia a nivel global. Claudia, entonces entendemos, y yo creo en eso, en una próxima legislación de la ley de partido y régimen electoral, yo creo que el tema de las encuestas habrá que dejarla fuera como un mecanismo de medición para elección de candidatos, porque vemos que es un sistema muy vulnerable. Yo no sé si tú opinarás lo mismo, pero yo viendo la realidad de todos los partidos, claro, señores, porque no es un tema exclusivo pero en el PRM de un partido, que todos los partidos mundo tienen la misma queja de que el sistema de encuesta fracasó. Fíjate que en territorios como Santo Domingo Oeste y en el Este, en el caso del PRM, que se fueron a unas primarias, esos alcaldes que perdieron no tienen disputa el día de hoy, porque al final ellos pueden cuestionar que desde el poder fueron apoyados unos y otros no, pero no pueden decir que se le manipuló la intención de las personas que fueron y acudieron a votar y que se falsearon los resultados. Al final los resultados sean esos, sea que unos contaran con recursos y otros no. Ahora, una encuesta queda siempre una incertidumbre y va a quedar siempre un sesgo de desconfianza con los resultados, aún con aquellos que ganaron y que entienden que tienen mayor nivel de puntuación. Pero vamos a cambiar un poquito de tema. Claudia, tú vas al Congreso de la República y bueno, nuestros televidentes quieren saber a qué va Claudia Rita para allá. ¿A qué voy para allá? Bueno, a fiscalizar sobre todo, que es la función principal pues de una persona que va al Congreso. Entiendo que es muy importante que quienes nos vean empiecen a conocer la forma y la línea de pensamiento de las personas que estamos aspirando a llegar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, independientemente de cualquier propuesta que tú puedas tener, etcétera, cuando tú llegas al Congreso, tú te encuentras con una cantidad de legislaciones que están ahí durante mucho tiempo en cola y que por muchísimas razones no suceden. Por ejemplo, el Código Penal está ahí echándose a morir y que ha salido con muchos problemas. El Código Penal da pena.
Sí, y son cosas que nosotros a veces entendemos, bueno, pero la gente como que se cansa de los temas, como que, ay, ese tema cansa. Miren, señores, no es que canse, es que tenemos que resolverlo. Y evidentemente yo soy de las que pienso que no puede salir pues condenando a las mujeres con cualquier tipo de situación que se vea en la interrupción de un embarazo. Y ese es el tema principal que lo echa para atrás, que te lo quieren poner, de que te quieren poner la opción de que resolver eso en una ley especial, pero la ley especial saldría si no lo condenan en el Código Penal, pero si ya viene condenado todo tipo de interrupción del embarazo en el Código Penal, ¿qué ley especial va a resolver eso? Entonces entiendo que es un tema que tenemos que ir a seguir defendiendo, eso por un lado. Y yo creo que ya el sistema de pago de impuestos de la República Dominicana, Ariel, no es sostenible. Yo entiendo que una reforma fiscal es importante y es urgente y es necesaria. La gente le tiene miedo a esa palabra, porque las reformas Sí, fiscales nunca son para bajar nada. No, pero no se trata de bajar o subir, se trata de tener un sistema equitativo. Por eso es importante, yo le explico a la gente, que hay medidas igualitarias que son injustas. Por ejemplo, cuando tú dices que la placa de un vehículo, tú la pagas por el año del vehículo, tú dices, ah, bueno, igual para todo el mundo. No, no es igual para todo el mundo, porque muy probablemente tú te decidiste a comprar un vehículo que sea económico, que sea pequeño, que no consuma igual, y ese vehículo además emite menos contaminación y ocupa menos espacio en la calle y también tiene menos peso para la talvia, porque hasta eso se cuenta. Entonces tú estás pagando la misma placa que una persona que compra un vehículo grande, más lujoso, que ocupa muchísimo espacio, que además de eso también emite más contaminación y le pesa mucho y incluso deteriora más rápido la talvia. Entonces esas son medidas iguales, pero no es justo. Lo justo es tener medidas equitativas en todo lo que hagamos, y pasa lo mismo con el tema del sistema de pago de impuestos. Nosotros estamos con un sistema que en vez de ser mensual, o sea, debería de ser de pago trimestral, de reporte trimestral y no de reporte mensual, porque eso también crea muchísimas situaciones. También tú entregas una factura a una empresa que te contrató y esa empresa la reporta a la DGI sin haberte pagado, porque tiene una política de pago de 90 y 120 días. Mientras tanto, tú estás ahí acumulando una deuda de una mora o tienes que pagar un impuesto de un dinero que tú no has recibido. Y eso también te impide hacer muchísimas cosas. Es una declaración contra factura. Claro, claro. Entonces, ¿a quiénes, por ejemplo, no les afecta ese sistema? A empresas que son del contado, por ejemplo, supermercados, restaurantes, porque tú te vas, comiste tu comida y te pagaste el mismo. ¿Tú me entiendes? Hay un movimiento económico distinto al que se dedica a lo que es el servicio. Entonces se toman las medidas iguales para todo el mundo y no puede ser. Claudia, el anticipo. Mira, yo no estoy de acuerdo con el anticipo, pero entiendo lo siguiente. Entiendo que es algo que se puede ir desmontando de manera sistemática y que evidentemente los pequeños empresarios no pueden cargar con eso, sobre todo por lo que te decía de la diferencia de una empresa de contado y una empresa de servicio, o de alguien que dio un palo un día. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, tú no puedes pretender que una persona que tenga un estudio como este, por ejemplo, que un día se haga un especial de un festival internacional de algo y que eso haya costado una cantidad de dinero, pero que eso es un día que te salió como la pegate ahí, ¿verdad? Sí, sí. Y eso le pasa mucho, por ejemplo, a personas que la contratan como consultoría o para evaluar algunos textos o temas que tengan que ver con capacitación, a los abogados también. O sea, le pasa a gente que tú te viste con un caso, pero eso fue ese caso. Un abogado se puede ganar $1 millón, pero dura 6 meses que no vea linda. Que no vea linda. Entonces, y que te traten ya como que ya a partir de ahora, todos los años tú vas a facturar lo mismo, con esa desconfianza. Sí. Eso se puede porque este país todavía no ha descubierto el petróleo. Entonces, nuestra economía no ha dado esos grandes saltos. Pero yo entiendo que una empresa, por ejemplo, que produzca leche, puede proyectar cuál va a ser su ganancia porque es un producto de consumo diario, de consumo constante y consumo masivo. Lo mismo pasaría con una empresa que hace cualquier tipo de productos también para el hogar, para la limpieza, de bebidas alcohólicas. Esa no es lo mismo, no podemos tratar a todas las empresas por igual. Y también aquí hay muy poco incentivo en la República Dominicana. Aquí nada más existe el tema del incentivo de la educación, que te devuelven algo, pero deberíamos de evaluar
también poca todo gente eso. lo sabe y poca gente lo usa. ¿Tú sabes por qué? Porque le tenemos miedo a la DGI. Porque Sí. uno no quiere someter nada, porque uno lo que piensa es, ay Dios mío, se van a quedar con mi cédula, me van a caer detrás. Sí, eso es un tema Hay mucha difícil. desinformación. Mucha desinformación, pero además yo te voy a decir una cosa, hasta yo le tengo miedo, porque es que, claro, mira, Tiene que declarar todo. sí, entonces tú dices, no, pero hay gente que dice, no, que Aquí eso hay no una tiene que cultura ver. de evasión de impuestos en este país. Por el terror de que tú te vuelven evasor sin serlo. Sí. Mira, cada vez que yo digo eso, mucha gente me escribe por las Sí, redes sí, sociales, sí, porque sí, sí. es que tú no puedes partir de la idea Claro. de que una persona es evasora sin serlo. Entonces, ¿qué sucede, Ariel? Que No es cuando fácil. tú tienes un emprendimiento, cuando ya tú sabes, y sobre todo bajo ese esquema, ¿verdad? Que tú tienes una publicitaria, que tú tienes un estudio de temas de grabación, que tú pones un tema tecnológico, por ejemplo, que tú tienes que durar mucho tiempo tirando código para grabar, para emitir una factura y eso. A ti te da miedo contratar Así gente, es. porque tú sabes que también en la TCS te genera una mora y Así es. o sea, eso es terrible. Claudia, para seguir hablando un poco de la política, en el PLD, parece que el PLD se le terminan las divisiones. Antes eran los danilistas con los leonelistas, y después la consulta eran los abelistas, los margaritas, los dominguebritas y todo eso. Parece que el PLD se ha quedado con esa cultura. Ahora lo que está de moda son los alianzas, los pro alianza y los anti alianza. Viene alianza, no hay alianza. ¿Qué va a pasar con esa alianza? Vemos a Peñaguaba hablando por un lado de que hay un boicot, pero salen algunos miembros del CP diciendo que todo está resuelto. Contéstanos eso, Claudia, luego de la pausa. Bueno, amigos y amigas, estamos de regreso en De la Semana y estamos conversando con Claudia Rita, quien es candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana, titular de la Secretaría de Equidad de Género y miembro del Comité Central. Claudia, antes de la pausa, caramba, yo analizaba algo contigo aquí. El PLD parece que se ha quedado encharcado en los grupos. Antes eran los danilistas y los jaimitas, los bochitas, los botellitas, luego eran los danilistas y los leonelistas, luego eran los margaritas, los briticas, los abelistas, ahora son los aliancistas y los no aliancistas. ¿En qué va a parar eso? ¿Cómo ustedes ven esas reuniones? ¿Habrá coalición para sacar al PRM o será que el PLD querrá navegar solo en este proceso electoral? Eso es una buena pregunta, Ariel. Tú sabes que aquí lo único que tenemos es esperanza para que las cosas se resuelvan. Entiendo que es muy importante. Para mí, yo siempre he apoyado el tema de un frente opositor. ¿En cuál grupo está usted, Claudia? En el mismo tuyo. Ah, usted está en ese también. Usted es lo que cree que juntos podemos más. Claro, porque la cuestión es un asunto de la posición en la que tú ocupas. O sea, realmente yo estoy en la política porque entiendo que la gente necesita, o sea, para uno responder hasta las necesidades de una población, como uno comprende que pudiera hacer mejores políticas públicas. Entonces, hay una realidad. Tú hablabas ahorita del problema que hay con el asunto agropecuario, Sí. como también hemos visto cómo ha aumentado el tema del dengue y tanta irresponsabilidad. Entonces ahora el gobierno de ahora lo que quiere es buscar culpables detrás, que no, nosotros no tenemos la cifra más grande. Óyeme, se supone que en la salud lo que tú vas es experimentando mejoras, y si tú encontraste un sistema que había mejorado antes, por ejemplo, si 16 años atrás no estaba tan bueno, tú no tienes excusa ni buscar culpables, tú lo que tienes es que hacer un trabajo. Entonces, en esa crispación de búsqueda de culpas, se nos mueren personas. En esa crispación de búsqueda de culpables, entonces nos vemos todos los días cómo está aumentando la delincuencia, el tema de la inseguridad, de cómo está el costo de la vida, cómo ha aumentado el tema del costo eléctrico. Y tú te das cuenta, caramba, estamos viviendo la posverdad, porque realmente, que yo sabía que iba a venir, pero yo ni siquiera pensé que iba a venir tan rápido. Caramba, Porque fueron 8 años de pasársela diciendo que Punta Catalina eso era un robo, que eso, para ahora decir todo lo contrario. Entonces, lo bueno de las redes sociales es que tú puedes buscar cosas, las cosas que han dejado que estén, porque hay muchísimas cosas que han borrado
también, porque tienen bastante tentáculos. Hay mucho apagón mediático, hay mucho apagón informativo. En República Dominicana, de repente, por ejemplo, con el conflicto haitiano, ahí como que más nunca pasó nada en el país, no estaba el dengue acabando, la mortalidad infantil que ha crecido muchísimo también, la mortalidad materno-infantil tampoco eso era un problema. Nadie habla de eso. Nadie aquí. habla de eso, el tema de los libros, cómo se ha botado millones de pesos dominicanos por una negligencia y una necedad de un ministro. Pero no por se supone, por Claudia, encima de tú todo. que vienes del sector de educación, cuando van a emitir un libro, usted no tira 100 ejemplares de un libro. Es que eso no se funciona supone así, que hay miren, señores. un ejemplar que se revisa. Lo que antes de pasa autorizar la es que en impresión. esta ocasión el ¿Y qué pasó ministro de ahí? Educación buscó una narrativa, hizo una institución ad hoc, es decir, sacó a los curriculistas de toda la vida que tienen una experiencia trabajando los libros de textos, entonces se inventó hizo un grupito de amigos y amigas de él para entonces inventarse unos libros nuevos sin ningún expertise, porque la verdad es que las universidades no necesariamente, y eso es importante que la gente lo sepa, las universidades, por ser universidad, que es un área académica distinta, fíjate que en este país los rigen 2 ministerios distintos, no tienen expertise y especialidad en lo que es la educación infantil, o sea, como es la educación en primaria, en secundaria y en los primeros ciclos, porque eso tiene un proceso pedagógico distinto que se responde a una cantidad de experiencia de cómo va desarrollándose el individuo. Entonces vamos a tener que crear ahora el ministerio de la primera educación, de la educación básica. No. Hay un ministerio de educación preuniversitaria que abarca todo y está dividido. Eso por no ejemplo, debería estar junto todo, un solo ministerio de educación. No, aunque si está junto, como quiera, está dividido, me explico. Sí. En el Ministerio de Educación existe la Dirección General de Primaria, la Dirección Está General ahí. de Secundaria y también existe la Dirección General de Que Inicial. evalúa cada estrategia. Cada cual. Y los currículums son también currículum de inicial, currículum de primaria y currículum de secundaria. Y además, la primaria y la secundaria tienen 2 ciclos cada uno, porque no es lo mismo un niño o una niña que está en primero de primaria que uno que está en sexto. ¿Me entiendes? Entonces, para tú saber cómo son los textos educativos, tú tienes que ver cómo es el desarrollo de la persona, porque la matemática es la misma desde que tú empiezas. 1 más 1 son 2 cuando tú estás en preescolar y 1 más 1 son 2 cuando tú estás en cuarto de bachillerato o ahora mismo en el sexto de bachillerato, que ahora lo pusieron así, de secundaria. Pero ¿qué es lo que cambia? Según cómo va desarrollando el ser humano, se va complejizando. Entonces los libros salieron con muchísimos errores hechos sin ningún expertise. Y si tú buscas un libro que dice que Juan Pablo Duarte fue que descubrió. Si tú buscas en la ejecución presupuestaria, no se sabe tampoco de dónde se pagó. ¿Me entiendes? No se sabe. ¿Por qué? Porque ¿Y no fue una licitación que se hizo? No. ¿Por los mecanismos de compra y contrataciones públicas? No se hizo una licitación. ¿Cómo? ¿Y no se está chequeando eso? No, porque antes la participación ciudadana que se ocupaba de una de esas cosas. No, pero ahora ellos están más cerca porque el director de participación ciudadana es el de está compra y contrataciones, puede fiscalizar exactamente. más eficiente. Sin embargo, pues ese no es el caso. Entonces, vemos tanto mal manejo de los recursos del Estado, que al final de cuentas nos preguntamos qué estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo la época de la posverdad. La posverdad de que de todas las mentiras de las que se basaron para hacer oposición de manera irresponsable, para ahora entonces no saber gobernar. Bueno, acá yo me pregunto, ¿y cómo es que aquí no se está haciendo una manifestación en la Máximo Gómez todos los días pidiendo transparencia? ¿Cómo es que aquí se hace una licitación de millones y millones y millones que da error y aún así no vemos ni siquiera los organismos persecutores del Estado actuar? Señores, esto está complicado. Esto está complicado. Claudia, ya el candidato presidencial del PLD es oficialmente el candidato del PLD. Para los que no saben, pues el PLD cogió su candidato mediante una consulta ciudadana que no era vinculante ante la ley. Ahora se ha validado en una asamblea de delegados que ocurrió esta mañana ahí en el pabellón de voleibol del Estadio Olímpico, donde ya se llevó por aclamación. Ahora que Yabel es el candidato
y se le han dado ya hasta poderes especiales para tomar decisiones. ¿Cree usted que ahora esta campaña tomará otro matiz? ¿Veremos un Abel más aguerrido o veremos una campaña un poco más light? ¿Qué usted cree? Bueno, light no creo que pueda ser porque estamos en oposición y realmente entiendo que la lucha por el poder no es nada fácil, no es fácil para quienes estamos compitiendo para una candidatura a diputación, como es mi caso, ni mucho menos para quien necesita de todos nosotros y nosotras para llegar a la presidencia. Así que vamos a ver cómo es que vienen, porque tú sabes que van viniendo varias cosas. Van cambiando las estrategias según las etapas políticas. Y entiendo que tú sabes que esa boleta de la presidencia nunca ha estado en discusión. Entiendo que Abel es una nueva propuesta y también que tiene todas las condiciones para ser un buen presidente porque es un buen gerente y eso es importante. Y también cumple su palabra, que yo creo que ya los dominicanos como que la gente está acostumbrando a que la gente no cumpla su palabra y no nos podemos acostumbrar a eso. Cubeo. Eso es importante. Bueno. Lo que es eso y la línea de pensamiento de cómo uno piensa ante las cosas y ante la injusticia importan. Y por eso es que yo hablo mucho del tema de equidad, porque también, por ejemplo, a veces en nuestras cosas no pensamos en nuestros envejecientes. Yo digo, los envejecientes se jubilan con menos dinero del que acostumbran a ganar, pero tienen que pagar lo mismo por la medicina, tienen que pagar lo mismo por el transporte y tienen que pagar lo mismo por el ocio, le hace el cine, la taquilla, del teatro, cosas así que se tienen que buscar medidas para que equilibren eso, sobre todo es increíble que cuando tú más necesitas de medicina y más necesitas de cuidado médico, entonces sea donde más el sistema te abandone. No, y entonces, se lo dejan al seguro porque hay eso es importante. Aseguradoras que no cubren cierta Claro edad. que sí, y por eso es importante que quienes vayan al Congreso tengan esas sensibilidades, porque está en la ley de la seguridad social, pero todo eso hay que revisarlo y también hay que actualizarlo y ver las cosas que fallaron, porque también hay mucha ineficiencia en el Congreso, porque de todo se quiere hacer una nueva ley, en vez de revisar una cantidad de leyes ahí que se pueden mejorar. Recientemente vimos cómo que con los barcos, con el tema del turismo, que tenemos que darle unas placas dominicanas, etcétera. Entonces se hizo una ley. Pero vamos a revisar la ley de turismo y vamos a ponerle el tema de los yates y vamos a ver qué otras cosas se pueden mejorar. Porque no vamos yo no sé cómo tú te haces, tú eres abogado con tanta ley. O sea, eso es demasiado. Aquí yo creo para todo. Yo creo que este es un país, hay gente que se incomoda cuando uno dice que está sobre legislado y sobre regulado. Aquí hay que tratar ya de hacer pero que una es línea cierto, nueva. porque entonces incluso... Aquí hay leyes para todo. Pero señores, hay tantas cosas que, por ejemplo, hay tantas leyes que asignan presupuestos que cuando se suman todos... No, 1000%. Exacto, se repite muchísimo. El presupuesto del Estado no alcanza. No, y entonces leyes que no se cumplen. Por ejemplo, la ley del presupuesto que establece los presupuestos de los ayuntamientos, establece que sería el 10% del presupuesto nacional. Aquí nunca se ha pasado de un 5% en la historia de los ayuntamientos, pero no se cumple. La UAS dice que le toca un 4% o un 5% para la UAS. Nunca se lo han dado. Pero ¿y cómo le puede tocar a la UAS un 5%? Del presupuesto, lo establece la ley de educación superior que establece. Entonces, tú tienes razón en esa parte, pero... son los temas complicados que nadie le quiere meter la mano. Claudia, en la historia del Congreso de la República, y tú que quieres ir para allá, hemos visto, pues, que hemos tenido figuras ahí como Hugo Tolentino Dip, Pelegrín Castillo, Minú, Vido Medina. Era una línea de intelectuales y pensadores. Ahora este Congreso, usted ve muchos bailarines, personas ahí que se dedican a la rifa, y no vemos ya como esa, bueno, bailarín lo cambié de género, para que no vayan a decir que estoy atacando a una persona en particular, pues no se trata de eso. No, porque tú sabes que yo soy muy pro cultura y para mí la gente, aunque sea de baile, yo no sé. Que se sepa que hay una diversidad y dicen que los congresos se parecen a su población. ¿Será que la población dominicana está degenerándose día a día o se ha motivado la participación política a muchos artistas y personas del espectáculo para que entren al Congreso y nos están perdiendo quizás de muchas personas que están llenas de propuestas, que están llenas de pensamientos ideológicos, que se le está negando la oportunidad de ir al Congreso? Yo quiero que tú me digas qué tú piensas de este Congreso, el que tenemos en este cuatrenio, de la calidad de esos legisladores y de qué se requiere
para el 2024, que viene una renovación de lo que está o de lo nuevo que puede llegar. Mira, evidentemente el Congreso actual es el responsable de todo este endeudamiento que nos hemos sometido de manera estrepitosa. Ahora bien, yo no puedo, a mí no me gusta juzgar de manera general cuando hay muchas personas también que tienen mucho valor y son muy dedicadas y muy trabajadoras dentro del Congreso. Yo lo que creo es que se ha colado, y lo dije en un principio, por nuestro sistema encarecido, se ha colado al Congreso personas que tienen vinculaciones con el narcotráfico, vinculaciones también con un uso desmesurado de ya sea del dinero del Estado o que representan intereses particulares, y eso pues de alguna manera u otra pues ha dañado la democracia y se ve mucho reflejada también en el Congreso, porque no es que eso no pase en el Estado también, cuando tú ves que tú dices, ¿de dónde salió este ministro que nunca había hecho vida política y ni siquiera se dedica a eso? Ah, bueno, por algún compromiso económico que se tuvo con un grupo empresarial y hubo que ponerlo. Lo económico se está imponiendo en la política. Entonces, entiendo que eso es preocupante y por eso decía en un principio, uno hasta se frustra porque uno dice, bueno, mira, era por lista, entonces lo que elegían las listas, entonces ahí marcaban como quienes querían. Bueno, pero entonces ahora es por cara y resulta que cada candidato y candidata del partido tiene que competir entre sí, además de competir con los demás que son de otros partidos. Y eso ha hecho que se haga una inversión en uno mismo, evidentemente, para darse a conocer de manera personal, y de manera grupal se va quedando un poquito el esfuerzo más rezagado. Entonces, eso es un tema que tenemos que bueno... Eso es una tarea pendiente, Una Claudia. tarea pendiente, y bueno, invitar a la gente a que me siga, Ariel, porque estoy en Instagram, en Claudia Rita A. Eso te iba a decir, cerremos ahí, Claro que que el tiempo sí. en televisión. Y mi página web, claudiarita.com, para que conozcan Bueno, también señores, más de mis ahí ideas y mis escucharon, propuestas. Cómo contactar a Claudia Rita. El tiempo se terminó. Invitarles a que sigan en sintonía con BTV Canal 32. De la semana se despide, pero será hasta la próxima.